Yo creo que un primer paso que tenemos que dar todos acá en Bogotá es reconocer la gravedad de lo ocurrido. Sin lugar a dudas todo es grave, pero lo más grave de lo que ocurrió es el hecho de que personas que representan el monopolio del uso de la fuerza, que le entregamos de manera democrática, hayan fallado y hayan utilizado las armas en contra de ciudadanos. Es el hecho más grave de todos, no por eso minimizando los demás. Tenemos que reconocer ese abuso policial que hubo como paso clave para poder resolverlo, para poder entender que hay que hacer cambios que permitan evitar ese tipo de situaciones en el futuro. No se trata de atacar a la fuerza pública o atacar a la policía, o por decir que hubo abuso policial en el caso de Javier Ordóñez, en el caso de utilización indiscriminada de armas de fuego contra multitudes que estaban protestando violentamente, es cierto. Pero decir eso y manifestar que eso no debería haber sucedido no significa atacar a la fuerza pública, no significa atacar a la policía. No, hay un problema que sí hay que abordar. Y una reforma que no sabemos en qué dimensiones debe ser, pero que sí debe llevar a cambiar lo que permitió que eso sucediera. Aquí tenemos un problema que no es de unas manzanas podridas, no, es un tema de mayor envergadura a unas pocas personas. También hay una acción contra la policía. Es que el hecho de que hay un ataque sistemático a un porcentaje muy alto de CAIs en Bogotá representa que ahí hubo una acción que no era simplemente la acción que muchas veces ocurre y ocurre en muchas ciudades del mundo, lo hemos visto. O sea, en Minneapolis no hay ELN, no hay reductos de las FARC y la reacción a lo que ocurrió con George Floyd fue quemar inclusive estaciones de policía. Entonces hay que entender el contexto. Sí hay acciones coordinadas, pero también se conecta y aprovechan, digamos, situaciones de malestar, de frustración, de rechazo a casos específicos como lo que ocurrió con Javier Ordóñez y más que todo casos que son muchas veces vistos por la opinión pública como casos que quedan en la impunidad. La policía necesita una reforma, sí, pero esa reforma tiene que ser puesta en contexto y saber que no podemos tomar una decisión en caliente, en la efervescencia de la situación, de un cambio institucional que no necesariamente va a responder a lo que se requiere. Pero si lo hacemos a la carrera, pensando un poco, tenemos que responder con algo ahorita para que la ciudadanía se calme, podemos correr el riesgo de no llegar al origen del problema y a solucionarlo realmente. Y podemos llevar simplemente a caer en una actitud un poco revanchista con la institución, que no es el camino tampoco. Entonces, es un cuerpo que tiene 1000 cosas encima, 1000 labores, y eso hay que entenderlo en el marco de la reforma que habrá que hacer. ¿Cómo logramos que eso sí funcione? ¿Qué debe hacer realmente esa policía? ¿Qué otro cuerpo debería reemplazarla en qué cosas? Para descargarle cosas que hoy tiene encima la policía y cómo logramos que la policía se especialice en lo que se debe especializar. Es importante el tema de la inspección de la policía, ver cómo logramos que esa inspección de la policía sea más abierta, más transparente, que no haya impunidad en los casos policiales, que logremos que el ciudadano recupere la confianza en la institución. Cuando uno habla con el ciudadano, uno encuentra una desconfianza creciente en la autoridad. En general en las instituciones, debemos decir, y ahí cada uno le cae encima. En el Consejo de Bogotá, desconfianza, sin lugar a dudas. En el Congreso, en general, en la institucionalidad, una desconfianza creciente. En el caso de la policía es grave. Obviamente, todos es grave, pero es grave por cuenta de que, en cierta forma, no podemos permitir que la sal se corrompa. O sea, tenemos que garantizar que quien está encargado de vigilar, de, como decía yo, contener la ilegalidad, sea quien tiene los cimientos más fuertes para protegernos. En Bogotá yo creo que tenemos unos retos en esa reforma que tenemos que discutir, que son importantes. Los hemos hablado con el secretario, pie de fuerza. También creo que tenemos que buscar una forma para optimizar mejor la utilización de ese pie de fuerza. Yo creo que el esfuerzo que tiene que hacer la Secretaría de Gobierno, por ejemplo, en el tema solución de conflictos con la Secretaría de Seguridad, sin lugar a dudas las dos, es muy importante. Entiendo que existen las casas de justicia, hay herramientas, pero siguen siendo insuficientes y eso es evidente. ¿Cómo hacemos esa reforma y cómo garantizamos que funcione mejor la policía? Pues ahí uno de los puntos claves es cómo ver cómo se relaciona el alcalde o la alcaldesa con la policía y cómo se coordinan. El SMAT tiene que ser un cuerpo especializado en controlar situaciones y calmar situaciones para que no se genere violencia y no haya riesgo a la integridad ni de las personas que están manifestando pacíficamente, ni tampoco, inclusive, de las personas que están siendo violentas. Tenemos que lograr que se garantice siempre el uso proporcional, que se utilice solamente la fuerza en las medidas de lo estrictamente necesario para controlar una situación. Entonces, para nosotros en Bogotá, para la gente,
Es importante lo que ha pasado en términos de que la administración distrital ha reconocido un problema grave, ha exigido que haya verdad, pero hacemos un llamado para que esa verdad venga acompañada de una reforma, pero una reforma pensada con tranquilidad. No para acabar la institución, no para afectarla, sino para ver cómo logramos identificar realmente lo que permitió que eso sucediera y cómo trabajamos para que eso no se repita. Lo peor que puede pasar también es que no pase nada. O sea, si esos casos quedan en la impunidad, lo que estamos haciendo es alimentando una bomba de tiempo que va a estallar nuevamente y más fuerte cuando vuelva a ocurrir algún problema. La ciudadanía está exigiendo, y con razón, que en estos casos haya justicia, haya verdad. Y me refiero a todos los casos, a los casos de abuso policial que se vieron, a los casos de uso indiscriminado de la fuerza, sin razón, digamos, justificada, pero también a los casos de agresión a los policías y en los casos de vandalismo que ocurrieron la semana pasada. Necesitamos verdad, responsables, y de esa forma podemos procesar eso y nos servirá para una reforma que necesita la policía.